Hola, mi querido hermano, mi querida hermana, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este día. Si usted nunca ha visto ningún video mío, permítame presentar. Mi nombre es Leonardo Pereira, soy pastor del Ministerio del Evangelio Eterno acá en Phoenix. Y en este canal de YouTube, nosotros tenemos la costumbre de hacer algunos videos cortos sobre alguna reflexión de algún texto bíblico, ¿no? Probablemente algunas personas que están acompañando han visto algunos de estos videos. Y en esta ocasión, el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes un tema muy importante de la Biblia. Yo quiero empezar una serie con ustedes hablando sobre los 10 mandamientos. Y en esta serie nosotros vamos a hablar de los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Pero antes de entrarnos de lleno a los 10 mandamientos, en este estudio nosotros vamos a meditar un poco sobre quién dio la ley. ¿Será que la ley es mosaica? ¿Será que fue Moisés quien escribió la ley? ¿O será que fue Dios que escribió la ley? ¿Cuánto tiempo durará la ley? ¿Será que la ley ya fue abolida? ¿Será que ya no necesitamos más guardar la ley? ¿Por qué es que nosotros guardamos la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley para nuestra vida? Entonces nosotros vamos primero a hacer un tema introductorio para entender un poco para qué sirve, para qué fue dada la ley. Entonces, y ya en los siguientes estudios nosotros vamos a estar estudiando, entrando en los mandamientos, ¿no? Primero, segundo, tercero y así sucesivamente, mandamiento por mandamiento. Yo sé que su tiempo es oro, es muy importante y es por eso que yo no le quiero tomar mucho tiempo. Entonces, en esta ocasión, permítame, regálame solamente de 15 a 20 minutos de su tiempo para estudiar un poco la palabra de Dios, para meditar algunos versículos nomás de la Biblia. Solo vamos a leer la Biblia y vamos a comentar, hacer algunos comentarios, algunos breves comentarios sobre los textos que nosotros vamos a estar leyendo en esta ocasión. Pero antes de abrir la Biblia, antes de empezar a leer los versículos, es muy importante siempre pedir la presencia de Dios, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente en el estudio de la palabra. Entonces, en este momento, yo te quiero invitar a hacer una corta oración. Entonces, desde ahí de su casa, donde usted está, si usted puede cerrar sus ojos para tenermos una pequeña palabra de oración. ¿Vamos a orar? Querido eterno Dios, gracias te damos por este día y por el privilegio de poder abrir tu Biblia y estudiar. Queremos pedir que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente. Todo eso te pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, entonces nosotros ahora vamos a meditar un poco sobre la ley de Dios. ¿Quién es que escribió la ley? Y esto nosotros encontramos sobre quién escribió la ley en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo 31, versículo 18. Y en este versículo nosotros vamos a ver quién es que escribió la ley. Y nos dice así: y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ¿quién fue que escribió la ley? ¿Dónde es que la ley fue escrita? ¿Y cómo ella fue escrita? Según este texto que nosotros acabamos de leer acá, Éxodo 31, versículo 18. Acá nos habla que la ley fue escrita por Dios en 2 tablas de piedra. Y lo más curioso, lo más interesante de todo esto acá, es que nos menciona que la ley fue escrita por el dedo de Dios. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es que la ley fue escrita en 2 tablas de piedra? ¿Por qué no fue solamente en una tabla? ¿Por qué es que no fue escrita en 2 tablas de madera? ¿Por qué Dios eligió 2 tablas de piedra? En el decorrer del estudio de esta serie, nosotros vamos a entender por qué es que Dios escribió en 2 tablas para hacer
¿Y por qué es que fueron en 2 tablas de piedra? No utilizó otra cosa para escribir, ¿no? Entonces, más adelante nosotros vamos a ver por qué es que fueron en 2 tablas de piedra. Pero entonces la primera pregunta que nosotros hicimos es, ¿quién escribió la ley? Fue contestada acá. Y acá nos viene diciendo que la ley fue escrita por el mismo dedo de Dios. Entonces, la primera pregunta fue contestada. La segunda pregunta, que ya con este texto podemos contestar la segunda pregunta también. Pero voy a hacer la pregunta y vamos a dejar que la misma Biblia pueda contestar la siguiente pregunta. Es, ¿quién entregó la ley? Hay muchas personas que dicen que fue Moisés, ¿verdad? Que Moisés entregó la ley. Pero vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 15. Mira lo que nos dice acá. Y dice así, entonces Moisés volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, por uno y por otro lado estaban escritas. Versículo 16, las tablas era obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Entonces, miren acá, mis queridos, la Biblia nos viene diciendo que la ley fue escrita por Dios, dada por Dios, era obra de Dios. Infelizmente hay algunas personas que no sé si porque no han estudiado mucho o porque a lo mejor no han leído estos versículos acá, por no conocer estos versículos, mencionan que la ley fue dada por Moisés, hasta usan un nombre, la ley mosaica, la ley de Moisés. Pero miren acá, que los testimonios, las tablas del testimonio, los 10 mandamientos, fueron escritas por Dios. Y este texto acá nos dice que es obra de Dios y no de Moisés, sino que Dios se entregó en las manos de Moisés. Y entonces Moisés, cuando baja del monte, Moisés presenta al pueblo, pero no como siendo su ley, no siendo como él la escribió, sino fue escrita por el dedo de Dios. Es obra de Dios de los 2 lados de las tablas, lado izquierdo y lado derecho, fueron escritas por el dedo de Dios, obra de Dios. Ahora vamos a ver un otro versículo que nos va a ayudar a entender un poco más sobre la ley y la importancia de la ley. Y eso nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 5, versículo 17 y el 18. San Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Y nos dice así, no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Hay muchas personas que dicen que Jesús cuando vino, Él vino para cambiar la ley. Y que Cristo Jesús cambió la ley. Pero en San Mateo, capítulo 5, esos 2 versículos que nosotros acabamos de leer acá, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, dice, no piensen que yo vine para cambiar la ley, porque no. No vine a cambiar la ley, no vine a cambiar los profetas. Yo vine para cumplir la ley. Y después dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota y ninguna tilde se sacará de la ley. Les quiero hacer una pregunta. Los cielos y la tierra ya han pasado, ya han terminado, dejaron de existir. No, ¿verdad? Entonces la ley sigue en vigor. Porque acá dicen que hasta que se termine el cielo y la tierra, la ley sigue en vigor. Entonces lo que Jesús viene diciendo acá es que la ley no dejará de existir. Y que Él no vino para cambiar, Él no vino para anular la ley, sino vino para cumplirla, para darnos el ejemplo de la ley. Entonces el mismo Señor Jesucristo no vino
para cambiar la ley como muchos piensan o como muchos dicen. Hay algunos que están enseñando esto. Y el Señor Jesucristo no vino para hacer esto. La otra pregunta que quiero hacer en esta mañana, en esta ocasión, en este momento es, para usted, ahí en su casa, ¿qué es pecado? ¿Será que nosotros podemos encontrar en la Biblia alguna definición para pecado? Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y nos dice así: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Mis queridos hermanos, bíblicamente, ¿qué es un pecado? ¿Cuál es la definición que la Biblia da para pecado? Según este texto que nosotros acabamos de leer, la definición bíblica para pecado es transgresión de la ley. Cada vez que yo quebranto algún mandamiento de la ley de Dios, yo estoy cometiendo pecado. Entonces, para Dios, quebrantar los 10 mandamientos, eso consiste en pecado. Entonces, bíblicamente, pecado es transgresión de la ley. Usted no va a encontrar otra definición, a no ser que es para pecado, a no ser que es transgresión de la ley, infracción de la ley, quebrantar la ley. Vamos a ver un otro texto y una otra pregunta. Y acá nosotros vamos a ver, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 10. San Juan, capítulo 15, versículo 10. Y nos dice así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer ahora es, ¿Jesús guardó los mandamientos? Claro que sí. Jesús guardó los mandamientos. Y acá él viene diciendo que si nosotros guardamos los mandamientos, vamos a permanecer en su amor, porque Él guardó los mandamientos de su Padre y permanece en el amor de su Padre. Entonces Jesús en ningún momento anuló la ley. Jesús en ningún momento dijo que no se debería guardar la ley. Es más, Él guardó la ley. Y Jesús viene diciendo que nosotros también debemos guardar la ley. Es nuestro deber, es nuestra obligación guardar la ley. La pregunta que quiero hacer en este momento es, ¿por cuánto tiempo va a durar la ley? ¿Cuánto tiempo durará la ley? Vamos a ver, vamos a abrir nuestras Biblias. Los que están con sus Biblias, están acompañando con sus Biblias, es muy importante que usted desde su casa no solo quede con los textos, sino que usted después vaya con su Biblia, anote los textos y con su Biblia empiece a leer, porque es importante. No cree en mí, no cree en mis palabras, sino escudriñe las Escrituras, analice las Escrituras, compare los textos que yo estoy mencionando acá. Compare estos textos porque no quede con lo que el hombre dice. La Biblia mismo dice, maldito es el hombre que confía en el hombre para su salvación. Entonces no confíe en mí, vayan con la Biblia. Lean las Escrituras, los textos que están siendo mencionados acá en este momento. Después usted, con tiempo, lea 1, 2, 3 veces, analice los textos, mire si los textos están fuera de su contexto, analicen. Porque usted tiene que llegar a la conclusión también, si la ley fue abolida o no. Nosotros estamos viendo acá y todo lo que nosotros estamos leyendo, estamos viendo que la ley sigue en vigor. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo durará la ley? Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, y nos dice así: sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir, ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios, para que los hombres teman delante de Él. Entonces, mire acá, mis hermanos. La Biblia nos está diciendo que la ley de Dios
todo lo que Dios hace permanece para siempre. Nosotros vimos el segundo versículo que nosotros leímos en este estudio, en el libro de Éxodo. Allá decía, Éxodo 32, nos decía que la ley era obra de Dios. Dios había hecho, Dios había escrito. Y acá Eclesiastes, el sabio Salomón, viene diciendo que sé que todo lo que Dios hace dura para siempre, dando a entender que la ley de Dios durará para siempre. Y otro detalle muy importante acá que nos dice que nada de lo que Dios hace podemos añadir o sacar algo. Entonces yo no puedo acrescentar ningún mandamiento a los 10 mandamientos. Yo no tengo esta autoridad. Pero como yo no tengo la autoridad para añadir, yo tampoco tengo la autoridad para sacar cualquier mandamiento de la ley de Dios. Porque lo que Dios hace es perfecto y dura para siempre. Y ahora contestando la pregunta del inicio, ¿por qué es que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra? Porque la piedra, lo que significa la piedra es algo perpetuo, perpetuidad, es algo que dura para siempre. Fue por eso que Dios escribió en 2 tablas de piedra, demostrando que su ley, que sus mandamientos, los testimonios de Dios, durarían para siempre. Y lo más interesante de todo es que Dios no permitió que ningún hombre escribiera, sino esta es la obra de Dios. Dios dijo, ningún hombre escribirá. Yo voy a escribir en tablas de piedra, demostrando que mi ley va a durar para siempre. Vamos a ver un otro texto acá, que nos va a ayudar a entender. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos mandamientos nosotros debemos guardar? ¿Será que 5 o 6, 7, 9, 1, 2? ¿Cuántos mandamientos debemos guardar? Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Y nos dice así: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Esa es la matemática de Dios. ¿Cuál es la matemática de Dios? La matemática humana, ¿cuál es? 10 menos 1 es 9. Pero la matemática de Dios es distinta a nuestra matemática. La matemática de Dios es así: 10 menos 1 igual a 0. Entonces, si tengo los 10 mandamientos y yo guardo solamente 9, y estoy quebrantando un mandamiento, quebrando una ley, perante Dios yo soy culpable de todo. Es como si yo hubiera quebrantado todos los mandamientos. Y usted en este momento debe estar preguntando, pero no hay sentido en esto. ¿Será que no? ¿Será que nosotros podemos encontrar algún ejemplo en la Biblia de una persona que quebrantó un mandamiento y a la vez fue culpable de todos? ¿Será que encontramos en la Biblia? Yo creo que sí. Para entender eso, nosotros debemos regresar a Génesis. Cuando Eva está en el jardín del Edén y está caminando y mira el fruto que Dios había dicho que no se comiera, cuando Eva come de este fruto, ella está quebrantando, ahí podemos decir que toda la ley de Dios. Y vamos a empezar a mencionar algunos acá. Cuando Eva come del fruto, Eva deshonró a su padre. Claro que sí. Porque ¿qué dijo Dios? No comas de este fruto. Eva fue y comió, desobedeciendo a su padre. Entonces quebrantó este mandamiento de la ley de Dios. Quebrantó el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro que sí. Porque Satanás dijo que cuando ella comiera de este fruto, ella sería como Dios. Y entonces Eva quería ser como Dios, quebrantando el primer mandamiento, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eva quebrantó el mandamiento que dice, no dirás falso testimonio. Porque en ningún momento en la Biblia, Dios dice que no deberían tocar en el fruto. Dios dijo que no deberían comer del fruto. Pero Eva, cuando empieza a mencionar a Satanás, a la serpiente, Eva dice, no, porque Dios dijo que no debemos ni tocar en este fruto. Y en ningún momento Dios dijo esto. Dios dijo para no comer.
La Biblia dice para que no debemos codiciar. Y la Biblia dice que Eva miró el fruto y miró que era algo deseable y codicioso para comer, que daba sabiduría. Entonces, o sea, y nosotros vamos viendo que Eva fue quebrantando la ley de Dios, quebrantó varios mandamientos en un simple hecho de agarrar el fruto que no era de ella. Quebrantó la ley que dice que no debemos hurtar, robar. Ella agarró algo que no pertenecía a ella, el fruto pertenecía a Dios. Entonces Eva también quebrantó este mandamiento. Entonces acá en Santiago, Dios está diciendo, el que guarda 9 de los mandamientos, pero quebranta un mandamiento, se convierte en culpable de todos los mandamientos. Esa es la matemática de Dios. La pregunta es, ¿por qué es que nosotros debemos guardar la ley? ¿Por qué debemos guardar la ley? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 15. San Juan, capítulo 4, versículo 15, nos dice así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mira, mis queridos hermanos, nosotros debemos guardar la ley por amor y no por temor. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas obligadamente, sino Dios quiere que hagamos las cosas por amor. Nosotros guardamos los mandamientos porque amamos a Dios, porque no queremos pecar, porque la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Nosotros guardamos los mandamientos no es para ser salvo, sino porque ya hemos sido salvos por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La ley no te salva, guardar la ley no te va a salvar, porque el único que te puede salvar es Cristo Jesús. La ley no tiene este poder de salvar mi vida, pero Cristo Jesús tiene. La ley, el apóstol Pablo llama la ley de un espejo. ¿Y qué es un espejo? El espejo muestra mi verdadero reflejo. ¿Quién soy yo? De igual manera es la ley. La ley muestra quién en realidad soy yo, un pecador, un indigno. Muestra mis pecados, muestra mis transgresiones. Pero la ley no me puede limpiar, la ley no me puede purificar, la ley no me puede sanar del pecado. Entonces la ley me muestra que yo necesito de alguien. Y la ley muestra que yo necesito de Cristo, que es el único que me puede limpiar de mis pecados, es el único que me puede dar la sanidad, es el único que me puede purificar. Para esto sirve la ley. Pero una vez que yo quito la ley, mis hermanos, no existe pecado. Pecado es transgresión de la ley, es infracción de la ley. Pero si yo quito la ley, digo que la ley fue anulada y que no necesitamos de la ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay condenación. Todos, o sea, podemos vivir una vida como queramos, porque no hay nada que me condena, no hay nada que muestre lo malo que yo estoy haciendo. Para esto sirve la ley. Ve cuán peligroso es cuando nosotros quitamos la ley. Si yo quito la ley, no hay nada que va a mostrar lo que yo debo y no hacer. Es más o menos en un país. Dime un país en el mundo que no tenga leyes. Todos los países tienen. Y las leyes son para los que están en la cárcel o para los que están libres. La ley es para los que están libres, para mostrar lo que ellos no deben hacer. Porque si ellos hacen lo que la ley dice que no deben hacer, entonces obviamente ellos van a ir a la cárcel. Y de igual manera es la ley de Dios. La ley de Dios me muestra lo que yo no debo hacer. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, tenéis abogado justo ante el Padre, Jesucristo, el justo. Tenemos un abogado ante el Padre, que es Cristo Jesús. El propósito de Dios para mi vida es que yo no cometa pecado. Pero cuando yo cometo pecado, ¿cómo es que yo sé que estoy cometiendo pecado? Porque hay algo que me muestra. ¿Quién es que me muestra que estoy cometiendo pecado? La ley, los 10 mandamientos. Y entonces la ley me conduce hacia Cristo. Entonces yo voy a Cristo, confieso mis pecados, pido perdón por mis pecados, y entonces Él me perdona, me limpia y me purifica. Entonces debemos guardar la ley por amor y no por temor. Nosotros guardamos la ley porque amamos a Jesús y porque no queremos andar en desobediencia a Jesús. Y usted también.
Tiene que guardar la ley no por temor, no porque usted tiene miedo, sino porque usted ama al Señor Jesucristo. En este momento yo te quiero invitar a orar para que Dios nos ayude a guardar los 10 mandamientos, no 9, no 7, no 2, sino los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero por amor y no por temor. Vamos a hacer una oración. Oremos. Querido eterno Dios, gracias te damos, Padre, porque en su palabra usted nos muestra que su ley sigue en vigor y que debemos guardar la ley, no por temor, no por miedo, sino por amor, porque Cristo Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, pagó el pecado por nosotros y ahora nos quiere dar la vida eterna. Gracias por este sacrificio, gracias por enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y en este momento queremos pedir, Padre, ponga en nuestro corazón el deseo de guardar tu santa ley. Gracias te damos por todo eso te pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga y te guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración. Bendiciones a todos.